para consagrar esta experiencia que vamos a vivir, pero de manera especial pedirle a la fuente de la vida de nuestro Dios, esa fuente que dio a Jesús, que encarnó a Jesús, que le dio vida a Jesús y que nos da vida a nosotros. Abramos nuestro corazón al Espíritu Santo, diciendo juntos: oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a la acción amorosa de tu gracia y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Los invito a que recojamos en este momento las necesidades que podamos tener para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Y escuchemos este pensamiento de la Sagrada Escritura. Los cristianos, en un sentido muy precioso, son llamados nación santa, sacerdocio regio, linaje escogido, piedras vivas. Cada uno de nosotros estamos llamados a hacer eso en Jesús. Y por lo tanto, con este pensamiento iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los cristianos, en un sentido muy precioso, son llamados nación santa. Hoy nuestro Dios nos regala la invitación y nos dice en San Juan: sean santos. Pero ¿cómo entrar nosotros en el proceso de la santidad? ¿Cómo caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, al pensamiento de Dios? Y la primera cosa que debemos nosotros descubrir, que para entrar en el proceso de la santidad, es descubrirnos llamados. El Padre de los cielos te mira con ojos especiales. Te está mirando el Padre. ¿Y cómo nos mira el Padre? Desde el momento de la concepción nos dice Jeremías que el Padre de los cielos está atento a crearnos únicos y irrepetibles. Somos nación santa porque Dios nos ha creado y desde esa realidad nos presenta su bendición. Nos presenta desde esa perspectiva que Él es el autor de nosotros. Y nosotros entonces debemos ser partícipes de esa creación de Dios, que son, Dios es, dice Isaías, Dios es santo, santo, santo. ¿Cómo entramos entonces nosotros a la santidad? Una vez que Dios nos concibe, por el amor de nuestros padres, en el vientre, nacemos y Dios nos concibe, ¿dónde? En el bautismo. Y en ese momento empezamos nosotros a ser santos. Desde ese momento llega la presencia trinitaria, llega ese Dios todopoderoso, omnisciente, el que ha creado todas las cosas y te ha creado a ti y me ha creado a mí, y empieza a trabajar personalmente contigo. ¿Y cómo entonces empezamos a experimentar la santidad? Desde el momento que nuestros papás dicen: gratuitamente me ha regalado este hijo, gratuitamente te lo consagro. Y entonces ellos nos consagran ¿a quién? A Dios. Y en el momento del bautismo, Dios entra en nuestro ser. Y en ese momento la Trinidad vive dentro de nuestra alma. Dice Juan 14, 26: y de aquí en adelante ustedes serán mi morada. Y le dice a la samaritana: ya no será ni allá ni acá, será en aquel corazón que se una a mi Padre en espíritu y en verdad.
Y entonces, para poder entonces nosotros entrar en este proyecto de la santidad, debemos de recordar lo que dice el mismo Pedro en el capítulo 2 de su primera carta, versículos 4 al 5 y 9. Acuérdense que ustedes son piedras vivas, escogidas y preciosas para Dios. También ustedes, como piedras vivas, construyen un templo espiritual dedicado a un sacerdocio santo, para ofrecer por medio de Jesucristo sacrificios espirituales agradables a Dios. Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio regio y nación santa, pueblo adquirido en posesión para anunciar las grandezas del que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si Dios nos regala la invitación de irnos descubriendo que nosotros somos protagonistas de ese proyecto de la santidad, entonces para nosotros es una grande bendición el poder que tú y yo sea responsable de cómo unificarte a Dios. La obligación de nuestros papás es consagrarnos a Dios. La obligación de nuestros papás es llevarnos a Dios. Pero la obligación de nosotros es crecer en Dios, entrar en comunión con Dios. A mí me encanta ahorita que los jóvenes desde muy chiquitos ahorita ya tienen su teléfono, y dicen nuestras mamás y nuestros papás ahorita que son muy indispensables. Ya a los 5 años ya están los niños mandando mensajes y están ahí en el teléfono diciendo al otro ¿cómo estás? Si dice nuestro Dios, si tú te preocupas por tu hijo ahorita, por la ciencia y la cibernética, también preocúpate de darle todo lo que él necesita para que empiece a comunicarse conmigo. ¿Cuál es el teléfono de Dios? La Sagrada Escritura. Esa es la fuente. Pero donde se comunica a Dios, ¿saben dónde está? En los sacramentos. Esa es la línea directa que Dios tiene, donde se comunica directamente de corazón a corazón, con tu corazón y mi corazón. Por eso desde el inicio nuestros papás, ¿qué es lo que hacen? Quiero comprarte la línea directa, porque esa yo la he recibido gratuitamente, y gratuitamente dice el mismo San Agustín, quiero compartírtela. Gratis, Señor, me la ha recibido, gratis te la comparto. Y entonces nosotros, por eso bautizamos a nuestros hijos desde niños, porque queremos que estén conectados con la Santísima Trinidad, con Dios. Y dicen nuestros hermanos, ¿por qué se bautizan de niños? Simplemente porque los niños queremos nosotros que estén santos desde que nacen y que vivan con esa pureza de corazón, con esa pureza de intención, con esa capacidad de amar, y que su capacidad de amar se vaya desarrollando a la medida que van creciendo en sabiduría, en prudencia, en estatura, como dice Lucas de Jesús en el capítulo 2, de que mismo Cristo crecía en conocimiento de las cosas de Dios. ¿Cómo lo hacía? Por medio, como segunda cosa, nuestros papás, una vez que nos consagran a Dios, se preocupan de mandarnos a la doctrina. Y entonces nuestros padres están continuamente conectados ahorita con el Wi-Fi, que es muy famoso, ¿verdad? El internet de Jesucristo ya lo compró, ni sabe dónde lo compró, en la cruz. Y en la resurrección nos dice, este es mi Wi-Fi, para que todos lo tengan. Y aquel que se quiera conectar conmigo, lo único que necesita es prender su teléfono y de corazón a corazón empezar a hablar conmigo. Es decir, que libre y voluntariamente, inteligentemente te conectes con nuestro Dios, donde quiera que estés. Es decir, que quieras estar con Él. Nuestros papás se preocupan para nosotros de que una vez que nos llevan al bautismo, nos mandan ¿a dónde? A la doctrina. ¿Y qué aprendemos en la doctrina? ¿Cómo nosotros podemos entender desde la Sagrada Escritura quién es el Dios que nos ha creado? Y desde ahí entonces nosotros empezamos a comunicarnos con Él y empezamos a aprendernos por qué debemos nosotros confesarnos, por qué nosotros debemos recibir la Eucaristía. Y entonces el dinamismo del ser sacerdote desde los fieles es entrar en una comunión con Dios más abierta, cada vez más con mayor conciencia, y que a la misma vez en el desarrollo de tu vida puedas decir, yo quiero
comunicarme con Él porque quiero conocerlo mejor. Los sacramentos nos van a ayudar a conocer más a fondo la presencia de Dios. ¿Por qué creen que nuestros hijos ahorita están siempre? Los sacramentos, les voy a poner otro ejemplo, son como el updated ahorita de los diferentes programas que tenemos, y tenemos continuamente estarlo haciendo el updated. Nosotros, hermanos, no podemos recibir a Jesús si antes no nos confesamos, y de manera especial si hacemos algo que vaya en contra del amor, vaya en contra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? El updated es, buscamos un tiempo preciso y decirle: Señor, fue un pecado de palabra, de obra, de omisión, límpiame, purifícame antes de que empieces a celebrar la misa, sáname. Y el sacerdote dice: y yo los absuelvo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al inicio de la misa. Pero si es un pecado mayor, tenemos que entonces nosotros que buscar otro espacio para irnos a confesar con el representante de nuestro Señor, ustedes y yo. Y entonces para nosotros hay pecados como cuando nosotros empezamos a hacer de comer. Hay comidas que nosotros comemos que no necesitas tanto de lavar el plato, porque cuando de manera especial la metemos al microwave, la metemos para calentar y el plato simplemente se ensucia por la grasita que dejó, y es rápido quitarle la grasa con el jabón. Pero hay otros pecados que cuando hacemos algo fuerte, unos huevitos de manera especial, después de que lo sacamos, ¿qué se queda? Pegado, y necesita que tallarle uno. Esos son los pecados a veces capitales que necesitamos que tallarle el corazón para que nosotros quedemos limpios, y necesitamos un tiempo. Nuestro Dios nos va a ir regalando la invitación y nos dice: ustedes son escogidos y ustedes para mí son preciosos. Por eso nosotros debemos en el proceso de nuestra vida enseñarnos a hablar, y hablar palabras de aliento, porque Jesús nos lo va a dar como ejemplo el Padre, y nos va a decir desde el momento del bautismo, dice: este es mi ¿qué? Mi Hijo amado en quien me complazco. Escuchen. Y luego dice San Juan Evangelista: cuando yo hice la acción de bautizar a Jesús, que yo no tenía ni siquiera la capacidad de bautizarlo, sin embargo, me dice él que teníamos que llevar las cosas de acuerdo a la ley. Dice: yo vi descender el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y entonces los sacramentos nos van a ayudar a descubrir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo continuamente están descendiendo a nuestra vida y nos están ayudando a descubrir a mayor profundidad cómo debes llevar a cabo este proyecto de salvación, que esté en tus manos. Y entonces viene lo que es la reconciliación, viene la primera comunión, y a su debido tiempo, a los 18 años, ¿qué hacemos? Viene la confirmación. ¿Qué significa la confirmación? Donde yo libre y voluntariamente me uno al Espíritu Santo y quiero dejarme que Él sea mi GPS. Ahorita necesitamos el GPS, ¿verdad? Para todo. En el GPS el Espíritu Santo sabe cómo guió a Jesús, y Él es también nuestro GPS. ¿A dónde quieres ir? Dice nuestro Dios, dice San Agustín: Señor, me hiciste para ti, mi alma no descansará hasta que regrese en ti. Y entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros a caminar por el camino de Jesús. Y Él es el GPS nuestro, y Él fue el de Jesús, porque Él conoce los caminos. Y los caminos para ustedes son diferentes que el mío, porque hay un camino que es el sacerdocio, el matrimonio, la vida religiosa o la vida de soltero. Y ahí nuestro Dios te va a decir: yo te voy a llevar por ese camino diferente. Y hay unos que están llamados a andar por un camino, y hay otros que estamos llamados a andar por otro camino. Lo importante es descubrir tu camino, es decir, tu vocación, a la que estás llamado y decidido desde siempre a ser feliz. Nuestro Dios nos va a ir revelando continuamente en el desarrollo de nuestra vida una cosa hermosísima, que nos va a ir dando cada vez a mayor profundidad una conciencia de ir descubriendo, como dice el Éxodo: 6 para mí un reino de sacerdotes, una nación santa.
Éxodo 19:6. El contexto bautismal de la primera carta de Pedro: los cristianos por el bautismo son el verdadero Israel de Dios, herederos y depositarios de las promesas y de los títulos del antiguo Israel. Nosotros en el bautismo somos el nuevo pueblo de Dios, nación santa, pueblo escogido de su propiedad. Por eso es importante que nosotros, a la medida de lo posible, vayamos profundizando. A mí me encanta ver a las madres de familia que cuando se casan, muchas de ellas se casan con muchos miedos, porque dicen: a ver si le gusta a mi señora y a mí si no le gusta. Y se la pasan muy cansadas a veces haciendo de comer. Pero ya en el caminar dicen: ya sé que le gusta a mi viejo. Y las comidas se las hacen de acuerdo a él o a mis hijos. Cuando ustedes nacen un hijo, no saben ni cómo ponerle el biberón, de manera especial el primero. ¿Y le hará bien o no? Y están atentas como nosotros estamos atentos celebrando la Eucaristía. Que no se nos pase una palabra y que vayamos de acuerdo al rito de celebrar la Eucaristía. ¿Para qué? Para que vaya haciendo el proceso de esa presencia de Dios que se nos hace presente en la Eucaristía. Y ustedes están atentas también a que su hijo vaya adquiriendo cuidadosamente los alimentos y no se vaya a atragantar. Nosotros, ese es el trabajo nuestro, de cómo darles de comer adecuadamente. Por eso a veces dicen: ay, padre, qué aburrido está, ¿verdad? Y se están durmiendo. Porque a veces cuando estamos haciendo de comer es como cuando ustedes a veces hacen de comer viendo la televisión y se les queman las cosas, o le ponen sal, o les faltó sal, o les faltó azúcar, o les faltó, ¿qué es decir? Les faltó el sazón de las cosas, es decir, les faltó el carisma de hacer las cosas. Y nosotros como sacerdotes también tenemos un carisma para celebrar diferente. ¿Ustedes lo notan? Como lo notan nuestros hijos, dicen: mamá, yo en lugar de su comida me voy a McDonald's, o me voy a Carl Jr., o me voy, qué sé yo. Porque a veces el sazón de nosotros ya no lo hacemos con el amor, lo hacemos simplemente por obligación. Y ustedes saben cuando nosotros celebramos una Eucaristía rápida y corriendo, ¿o no? Dice: váyase más despacio. Y ustedes saben cuando su Señor hizo la comida por amor a ustedes, simplemente le hizo porque dijo: viejo, ahí vienes tú, ahí está. Ahí tú sabrás si te la quieres comer. Yo ya te la hice. Y sabemos nosotros en qué momento nos hacen una comida pensada para nosotros. Por eso dice Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y fatigados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré, yo les daré consuelo. ¿Y dónde nos da consuelo Jesús? Nos da consuelo en los sacramentos. Por eso una de las cosas bellísimas es, si nosotros queremos vivir un sacerdocio de acuerdo a Dios, debemos de reconocer que somos criaturas ante el Creador, que en el momento del desarrollo de nuestra vida cometemos cosas con el pensamiento, con las obras y a veces con las acciones que van en contra del amor. Y es estar lavándonos continuamente el sartén, es decir, nuestro corazón, para que esté limpio siempre. Y a la medida que nosotros vamos entrando en esa perspectiva, vamos creciendo. Dice: además de estos tenemos muchos otros textos en el Nuevo Testamento, como dice el mismo San Pablo a los Filipenses, y dice de esta perspectiva: cada uno de nosotros los cristianos vivimos nuestro sacerdocio fraternalmente. Dice: tanto amó Dios al mundo que le entrega a su Hijo para que el que cree en Él tenga la vida y la tenga en abundancia. ¿Qué es lo que hace una madre de familia cuando cocina? ¿Cocina con qué? Ay, si mi viejo se va a traer a mi compadre, ya tengo para darle de comer. O si llega mi suegra, o si llega mi primo, siempre hay abundancia en nuestras casas. No comemos, no ponemos simplemente no, queremos que nuestros hijos es así. Y a veces la madre de familia no come hasta el final. ¿No se han fijado eso? Y a veces él dice: ¿por qué no has comido? Es que ya comí, de tanto meterle el dedo. Y al final ya ve que sus hijos están saciados y su esposo también. Entonces ella se pone a comer.
Esa es la bendición de nosotros, ser fraternos con el otro. Primero estás tú que yo. Primero están mis hijos, dice nuestro Padre en Cristo. Yo los he traído a ustedes, a mí en mi Hijo. Y aquel que quiera ser partícipe de mí, sea como Él. El ser sacerdocios bautismales o vivir nuestro sacerdocio bautismal nos va a ayudar nuestro Señor a ir descubriendo lo que dice San Gregorio Nacianceno. Somos sacerdotes mediante la ofrenda de nosotros mismos como víctima espiritual. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor? Yo no vengo a que me sirvan, sino a servir. Yo en este momento me ofrezco por la salvación de los hombres. Y estando en la cruz es la mejor acción que hace, ofreciéndose por la salvación de nosotros. Dice: Padre, no les tomes en cuenta a mis hermanos sus pecados. Yo quiero pagar la deuda de ellos con mi sangre. Yo quiero ofrecerme para que ellos tengan vida y la tengan en abundancia. Me ofrezco por ellos. Dice San Agustín: del mismo modo que llamamos ungidos, es decir, cristianos, a los que en el bautismo han recibido la unción mística, tenemos que llamar sacerdotes a todos los que son miembros del único sacerdocio de Cristo. Nosotros debemos ir descubriendo que estamos continuamente llamados a ofrecer lo que gratuitamente nos dan. Se lo voy a poner de esta manera. Ustedes se levantan muy temprano todos los días en la mañana y trabajan 40 horas. Su sacrificio, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, sus pasiones, y a veces en sus momentos sin ganas de ir a trabajar, a la medida que ustedes van pasando los días, eso se va traduciendo en el desgaste de su vida. Van muriendo cada día que van trabajando y van siendo a la misma vez partícipes de un don nuevo. ¿Qué pasa al final de la semana? Nos dice el patrón: ya ofreciste 40 horas de tu vida, te voy a regalar de mis dones, ¿qué? Un cheque. Y entonces nosotros recibimos del patrón lo que he participado. Participo mi vida, tú participas de tu vida. Y entonces nos da a nosotros también un cheque. ¿Qué se traduce en qué cosa? Se traduce en alimento, se traduce en carro, se traduce en seguridad, se traduce en casa. Dice nuestro Dios: me voy a traducir para ustedes en alimento de vida eterna y me quedaré para siempre entre ustedes. Me quedaré en un pedazo de pan. Nuestro Dios, cuando concluye su vocación, su misión en la tierra, no se quiere ir, se quiere quedar con nosotros en la Eucaristía para seguirnos dando de comer. Y a la medida que nosotros vivimos en unión con Él en la Eucaristía, recibimos su vida de Él. Cada vez que nosotros nos comemos un plato, ¿por qué creen que dicen en nuestros pueblos: cómase todo, aquí no se tira nada? Y de manera especial cuando nos toca ir al cerro o cuando nos toca trabajar al campo, ahorita que está haciendo frío a la mañana, o en la construcción, dicen nuestros papás: aquí se come todo. Y en nuestros pueblos a veces hasta el plato le dábamos vueltita así con una buena tortilla y lo dejamos limpiecito. Aquí ya a veces tenemos tanta comida que a veces hasta decimos: ay, mañana compremos otra cosa. Y nuestro Dios te dice: ¿por qué creen que nosotros, hermanos, cuando celebramos la Eucaristía, damos de comer al pueblo y en el momento que recibimos todo limpiamos? Limpiamos la patena, limpiamos el cáliz, para que no quede ninguna partícula del cuerpo, la sangre de Cristo, que se pueda tirar. ¿Por qué? Porque es santo y es sagrado. Y es lo que nosotros debemos entender en el desarrollo de nuestra vida. Yo me estoy ofreciendo por ti. No me tires a la basura. No me tires a la basura. Y no me pises tampoco.
Y entonces nuestra vida se transforma en un alimento continuo para nosotros y en seguridad también. Se dice a un León Magno: el signo de la cruz hace ser reyes a todos los regenerados en Cristo, y la unción del Espíritu los consagra sacerdotes. El signo de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los regenera en Cristo y los vuelve otra vez a renovar en el Espíritu Santo, y los vuelve a reestructurar de que ustedes son personas escogidas del Padre para amar amando y en el amor perfeccionarse. Cada vez que ustedes se persignan, digan eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esa es la diferencia que hacen las cosas. Y la diferencia se hace cuando le dicen a su esposo: ¿cómo llegaste de trabajo? ¿Cómo quieres que llegue? Pues yo sé que vienes cansado, pero mira, aquí te tengo un coctelito de camarones y te tengo una cervecita para que te relajes. Si el Señor viene enojado, dice: ay vieja, ya estaba esperando, déjame regreso. Dice: sírvemelo pues. Y le dan su coctelito y después le dicen: oye viejo, ¿no quieres dar un paseíto? Y dice: después de eso hay otra cosa mejor. Sí, está una relación más profunda de decirte a ti: gracias por la vida que estás dando por mí. Te quiero agradecer personalmente que estás ofreciéndote por mí, y por eso yo te presento estos alimentos como unión a ti, que yo también te reconozco que eres un don para mí. Y ya llegan a su unión de otras cosas. Y cuando ustedes se unen como esposos y se hacen uno, en ese momento se transforma uno. Ya no son dos, sino, por eso dice Dios: no es bueno que el hombre, ¿qué? Hagamos uno semejante a él. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, no somos nosotros nos fundimos en Jesús, y es Jesús el que hace las veces en nosotros y nosotros en él. Y ustedes, cuando celebran las cosas, no es uno ni el otro, son los dos en uno, y en el momento que se hacen uno, dan vida a los demás. Y entonces, para nosotros, el ir descubriendo que somos signo de la presencia trinitaria, debemos continuamente ungirnos. ¿Cómo podemos ungir? Cuando le lava a su Señor la ropa, cuando le limpia las cosas, cuando la casa la tiene impecable, cuando está continuamente atento a que regrese, o cuando tiene una enfermedad, está a su lado y le está diciendo: te quito el sudorcito, así como ando ahorita, o te doy la medicina, o te tengo el cuidado de llevarte al doctor. Lo estás ungiendo al otro, diciéndole: me quiero hacer uno contigo. Tu dolor es mi dolor, mi angustia es tu angustia, el amor tuyo es mi amor, porque yo veo a Dios en ti. Ese es el trabajo, hermanos, de que reflejemos la presencia de la Trinidad en la vida de nosotros. Por eso, cuando dice nuestro Dios, iniciamos la Eucaristía, iniciamos cualquier sacramento, decimos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que nos recuerda San Gregorio, León Magno. Dice San Ambrosio: recibimos en realidad la unción para un sacerdocio santo, ofreciéndonos nosotros mismos como víctimas espirituales. Todos nosotros somos, si nuestros méritos se presentan a ello, los sacerdotes de la justicia, consagrados por la unción de la alegría para la realeza y el sacerdocio de Cristo. A la medida que nosotros, hermanos, nos volvemos profesionales en el matrimonio, le vamos dando más confianza al amor de nuestra vida, y a la medida que más lo conocemos, más lo amamos, porque nadie puede amar lo que no conoce. Cuando uno anda de novio, dice: no, yo doy la vida por ti y hasta la muerte, ¿verdad? Y los primeros años de su vida son geniales y hermosos. Cuando las realidades se empiezan a vivir,
tenemos que vivir lo que Cristo vivió, la negación del otro. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Y era su mejor amigo. ¿Qué dicen ustedes con su Señor? Ya no te aguanto, me dan ganas de cambiarte por 2 de a 20 o 3. ¿Y qué le dicen ustedes? Ay, viejo, yo también. Y a veces cuando vienes y oigo el tren, me dan ganas de decir que ya no regrese, Señor, para estrenar otro. Le dice uno, ¿a quién iré si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién? Porque me haces falta tú para llevar las cosas de mi vida. Pues para encontrarme otro como tú, necesito que volver a regresar a mi juventud. Y ya no lo tengo, los años que tenía cuando te conocí. Mejor reestructuramos nuestra relación. Y cuando ustedes descansan, como Jesús le dice a Pedro, Pedro, no te preocupes si me vas a negar, no te preocupes si me vas a decir malas palabras, si me vas a blasfemiar, yo te digo, ya recé por ti. Así es que ni te maltrates, yo te seguiré amando a pesar de que tú no has entendido todavía el amor que yo te tengo a ti. Yo te amo incondicionalmente a ti. Y si en este momento tú me niegas, yo te digo a ti, no te quiero negar. Y te quiero decir simplemente una cosa: escucha los signos que te doy. Dice, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me negarás. Por eso te digo a ti, no te decepciones de tus miserias. El volver nosotros y el poder descubrir que somos ungidos, hermanos, necesitamos ser entendiendo que somos limitados, con defectos, con errores, con miserias, con limitaciones y muchas veces con cierta ignorancia en la vida. Pero ¿qué es lo que hacen los sacramentos? Nos van dando, a la medida de lo posible, una capacidad nueva de conocer y de descubrirnos que somos amados por el Padre en Cristo, por la acción del Espíritu Santo que te está diciendo continuamente: sé protagonista de tu proyecto de salvación. Por eso yo les decía a algunos ahorita que cuando ustedes están en el discernimiento vocacional, después de la confirmación, ¿viene qué sacramento? ¿Cuál sacramento viene? El matrimonio. Y el sacramento del matrimonio es después de que tú estés maduro y que ya hayas conocido todos los claveles y rosas que hay en el mundo y dices, Señor, me gustó aquel. Y el Señor te pregunta, ¿y será para siempre? ¿Y qué dicen ustedes? ¿Y qué dicen? Así una palabra hermosísima que dicen, ¿y hasta qué? Hasta la muerte, Señor. El Padre de los cielos es lo que nos dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y dice Cristo, y yo también reafirmo lo que mi Padre les ha dicho, me quedaré con ustedes para siempre en el sacramento, porque yo me he casado con la humanidad, porque la humanidad es mi esposa y yo soy la esposa de la iglesia, y se queda para siempre. La confirmación de nuestro Dios nos va a ir dando, a ir descubriéndonos que a veces te sientes víctima del otro, porque a veces te vas a descubrir como que Jesús se descubrió con Judas. ¿Qué le pasó con Judas? Le daba el cheque todos los fines de semana. ¿Y quién administraba? Judas. Y Jesús dice, yo te confío a ti, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. ¿Qué pasa a veces nuestras mamás, las señoras de la casa, cuando administran el cheque? Se van los especiales, dice, ay, ahorita que esté en especial, deja agarro y agarro. Y llega el fin de semana, viejo, no me alcanzó para la renta. Dice, ¿qué hiciste con el dinero si estamos trabajando para eso? Dice, ay, viejo, ¿sabes qué? Es que se me antojó otra cosa. Y a veces se tienen que mandar a su viejo a trabajar 10 horas, 20 más. Y a veces también ustedes lo venden. Y luego le preguntan, ¿y dónde andabas? ¿Y a qué horas llegaste? Dice, primero me dices que me vaya a trabajar para traerte y complacerte tus gustos. Y ahorita que te vengo a cumplir tus gustos, me dices que dónde andaba y por qué no llego temprano. Es que estoy trabajando horas extras para pagar aquello que tú administraste mal. Por lo tanto, te estoy diciendo a ti, aquí
¿no andas con otra?, le dicen uno, ¿verdad? Dice el Señor, no tengo ganas ni siquiera a veces ni para levantarme. Nuestro Dios nos va a ir revelando la bendición de que poder ser ungidos es entender que el sacrificio y el dolor, la soledad y el abandono van juntos en la vida sacerdotal. Y a veces es bueno que te encuentres solo para descubrir dónde está tu complemento. Y a veces es bueno que te encuentres abandonado, como Jesús se encuentra abandonado en la cruz y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que pasa? Algunos de ustedes continuamente le están agarrando su teléfono a su Señor y dicen, ¿dónde andas? ¿Cómo estás? ¿A qué horas llegas? Y cuando uno les contesta y duran 2-3 horas sin contestar, ¿cómo se sienten? ¿Dónde andará? ¿A qué horas llegará? Están a veces como Jesús en la cruz, y luego de repente llega con un regalito. Ay, viejo, qué bueno que llegaste. Es lo que hace Jesús en la cruz con el Padre. Y le dice, Padre, ¿dónde estás? Y el Padre le responde, acá estoy abrazándote, atrás de ti. Estoy atrás de ti. Y cuando siente Jesús que el Padre lo está abrazando en el abandono y en su soledad, dice una frase después hermosa, Padre, ¿en tus manos qué? En la vida sacerdotal de nosotros como miembros vivos, regios de parte de Dios, es entender eso, abandonarnos espiritualmente en los brazos del Padre, en Cristo Jesús, por la acción del Espíritu Santo. Dice Juan Crisóstomo, cada uno es ungido para que el sacerdocio ungido también para la realeza, para que cada uno descubra espiritualmente el proyecto de la santificación que el Padre tiene en ti, y que el Padre se complace en ti, no en otro, en ti, porque tú estás creado único y irrepetible. Cada uno de nosotros debe descubrirse original en el original que es Dios. Dios no busca repeticiones. Yo les digo, ¿todos sus hijos son iguales? Y hay unos que son más mejores que otros. ¿Pero qué dicen ustedes? Yo a todos mis hijos, ¿qué? Pero hay unos hijos bien carismáticos. Y nos pasa a veces como el evangelio que dice al que ustedes más quieren, oye hijo, ¿puedes hacerme esto? Y dice el otro, yo no voy. Y aquel que le dicen, oye hijo, ¿me puedes hacer esto otro? Dice, voy. Y después aquel que les dijo que no va y hace las cosas. ¿A quién quieren más ustedes? ¿Al que les dijo que sí iban a ir y no fue, o aquel que fue y les dijo que no iba a ir? Al que hizo las cosas, ¿verdad? ¿Y qué decimos nosotros, nuestros hijos? Mamá, ¿usted quiere más? No, dice la mamá, yo quiero todos igual, pero a pesar de que me dice que no va. Y tú me dices que vas y no vas. Por eso dice el Señor, antes de hablar, pregúntate lo que me vas a comprometer, porque yo me comprometo contigo. En la vida sacerdotal debemos de tener palabra. No es decir, ahorita no y al ratito lo cambio, como está pasando ahorita con nuestros hijos, que se están cambiando continuamente de relaciones. Cada 2-3 años se están cambiando de pareja. Y nuestro Dios nos dice, no, la unión contigo, cuando tú me presentas a alguien, yo me comprometo a bendecir a esta persona y a ti también, porque creo en tu palabra. Como primera conclusión, nuestro Dios nos dice, crean en su palabra, porque mi palabra la di a Eva y le dije que de su linaje enviaría una persona semejante a mí y lo cumplí. A su debido tiempo, Jesús es la palabra del Padre. Y por eso dice la Sagrada Escritura, ya no habrá más palabras de parte de Dios, porque el Padre ya las cumplió en su Hijo. Y todas están cumplidas. Ahora nomás lo único que nos falta es, a su debido tiempo el Padre se presentará en la gloria. Habrá un tiempo, no sabemos cuándo. ¿Y sabe cuándo se nos aparece a nosotros? En el momento, fíjense lo hermoso de Dios. Segunda conclusión,
nosotros al final de la vida tenemos un cheque al portador, un transbordador gratis. ¿Saben cuál es? La unción de los enfermos. La unción de los enfermos tiene la calidad de perdonarte los pecados todos. Cuando el hombre inteligentemente y libremente busca la unción de los enfermos y le dice: Señor, necesito que me vuelvas a bendecir en tu nombre y me vuelvas a perdonar y me vuelvas a ungir con el aceite santo, el crisma que me pusiste en el bautismo, vuélvemelo a poner, porque necesito restaurar y renovar mi relación contigo. Y en ese momento nosotros volvemos otra vez a purificarnos y a renovarnos en el amor, porque tenemos la gracia que Dios nos regala, es descubrir eso. Por eso dice en otro texto San Juan Crisóstomo: somos sacerdotes ofreciendo nuestros cuerpos en sacrificio, y ese sacrificio debe estar continuamente en unión con el amor pleno, que es el Padre en Jesús, su Hijo. Por eso yo les diría, cualquier cosa que hagan, hasta ir al baño, díganle: Señor, me voy a ir al baño en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que hagan las cosas a gusto. De veras, háganlas así y verán la diferencia. Porque no solamente es cuando venimos a misa, porque a veces cuando venimos a misa es cuando más cansados estamos y decimos: ¿a qué hora se acaba esto? Ya se pasó esto. En esos tronos es cuando todo el organismo descansa diciendo: ay, Señor, gracias. Y ahí es a veces en momentos de tenor, hay veces hombres o mujeres que se llevan hasta el periódico. Imagínense los olores que ellos huelen y están felices. Nuestro Dios te dice: no solamente en esos lugares debes de descansar, ven a descansar conmigo de corazón a corazón. Tercera conclusión y termino. Dice Orígenes: todos los que han sido ungidos con el crisma se han convertido en sacerdotes. Si el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo, he ofrecido un sacrificio y me he convertido en sacerdote con mi existencia. Y al final de la vida nosotros debemos de decir: ya no soy yo quien vivo, sino ese es el trabajo del sacerdote. Ya no soy yo, Señor, sino eres tú. Eres tú en mí. Y dice San Justino: los cristianos son espíritu sacerdotal de Dios. Donde quiera que tú vayas, está representando a Dios. Y donde quiera que tú estés, Dios está presente en ti. Por eso, que se nos note ser cristianos, es decir, tu sacerdocio, llevando plenitud. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. ¿Saben por qué? Porque puede ser que mañana no estemos para siempre. Dice San Juan de la Cruz: cada día Dios Padre nos regala en Jesús bendiciones especiales para cada día. Las de hoy no te las va a dar mañana, mañana te dará otras. Pero si no recibas las de hoy, mañana te van a hacer falta las que hoy desperdiciaste. Y es por eso que nosotros debemos estar como el girasol, que desde que se levanta el sol, se levanta y empieza a girar y a caminar y a dar vuelta hasta que cae otra vez. Porque nuestro sol es el Padre que se nos da en Jesús, y que por eso dice San Agustín: desde el momento que ustedes se levanten, hagan esto: Padre, Hijo y Espíritu Santo, te entrego mi día, te entrego mi manejo de aquí de mi casa a mi trabajo, te entrego el tráfico, te entrego estas 8 horas de trabajo, te entrego mi patrón que tengo un problema, o un amigo, o esta persona que está a mi lado, te entrego esta situación que estoy viviendo difícil, esta enfermedad o este dolor, esta angustia o esta situación. Te entrego, Señor, mi día, porque es mi vida. Y al momento que nosotros nos unimos a Jesús, automáticamente te llenas de bendiciones. Porque dice Jesús: ven a mí si estás cansado, yo te daré consuelo. ¿Sabes por qué? Porque sé lo que tú traes. Yo los invitaría a que guardemos un momento de silencio. Cerremos nuestros ojos.
Pensemos en estos momentos en las bendiciones que pudiéramos necesitar. Pidámosle al Espíritu Santo en este momento si necesitamos su gracia de sabiduría, que nos enseñe a descubrir el bien y el mal, para que en el desarrollo de nuestra vida podamos sanar nuestro corazón. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el don de la inteligencia, que nos quite de nuestra mente las confusiones, los errores que traemos en la mente, de las ideas falsas que a veces nos hacemos uno y del otro, en desconfianzas o en perjuicios. Pidámosle al Espíritu Santo la ciencia, que nos ayude a descubrir inteligentemente la capacidad de amar que tenemos, y que no nos quedemos en lo negativo del hermano ni en el pasado nuestro, sino que nos quedemos en el presente, que es la bendición más hermosa que Dios te regala cada día. Pidámosle al Espíritu Santo el don de la fortaleza, que si ya estamos cansados unos a otros como matrimonio, le pidamos al Espíritu Santo que nos quite el cansancio, la fatiga, la desesperación, el dolor, y de manera especial pidamos un consejo. El mejor consejo que nos puede dar Dios es aquel consejo que proviene de los sacramentos, que proviene de la Sagrada Escritura, que proviene de ti como presencia, porque eres un sacramento de Dios. Y por último, pidámosle a la Virgen María que nos enseñe a ser dóciles al Espíritu Santo. Los invito a que abramos nuestros brazos a Dios y podamos hacer esta oración final todos juntos. Y digamos: Señor, tú que nos has creado a tu imagen y semejanza y nos has regalado el don de ser sacerdotes de tu reino, nación santa, pueblo escogido, piedra de tu propiedad y piedras vivas, templo espiritual, hoy te queremos ofrecer nuestra existencia. Renuévala, transfórmala y haznos semejantes a tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por Él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quédense con este resumen de Santo Tomás de Aquino, que dice: el fiel está destinado a recibir y transmitir a otros todo lo que concierne al culto divino, y para eso sirve precisamente el carácter sacramental, todo el culto cristiano derivado del sacerdocio de Cristo. Nuestro sacerdocio se une en la salvación de las almas. Por tanto, está claro que el carácter sacramental es el carácter de Cristo, a cuyo sacerdocio son configurados los fieles según los diversos caracteres sacramentales, que no son más que participación del sacerdocio de Cristo, derivados